siempre que usted tenga un problema con la plataforma o algo, lo vuelvo a repetir, ¿qué es lo que usted va a hacer? Por Telegram, usted va a poner lo siguiente. Usted solo va a poner, digamos, tarea. En este caso sería tarea número 3. Tarea número 3. Tare, dice ahí. Noveno. Perdón. Profe, no me Tarea copie, por número favor, en 3. español. Ya, no me. Noveno. Eso es todo lo que va a hacer. Tarea número 3, noveno. Y luego usted pone aquí motivo. Entonces usted pone ahí, profe, el problema es que la plataforma no está funcionando, esto y lo otro. ¿Ok? Y eso es lo que va a poner en el motivo. Y me pone su tarea. ¿Sí? Tarea número 3, noveno. O también la puede poner en el nombre del documento. ¿Sí? Nada más. Tarea número 3, motivo, profe, por esto y lo otro. Y eso significa de que usted ya me la envió. Sí, pero cuando pueda volver a acceder a la plataforma, entonces usted vuelve a agarrar su archivo y la vuelve a subir. Pero al menos, digamos, hoy tenemos tarea. Entonces, usted, si tiene un problema con la plataforma, ¿qué día me tiene que enviar esto? Hoy, porque solo hoy es límite para la tarea. Entonces, usted Vamos a hacer cumplió tarea hoy. con eso. Entonces, cuando usted lo sube a la plataforma, no le va a aparecer como tarea tardía, ¿ok? No le va a aparecer como tarea tardía. Profe, entonces eso solo es cuando no funciona la plataforma. Dígame. Eso Vamos a es cuando hacer ya no tarea hoy. funciona la plataforma. Profe, ya sería mucho. Fíjate que yo estoy atareado, no frío. Pregunta, cuando Profe, yo no lo tengo en Telegram. Ni sé cómo usar Telegram, profe. Telegram, hay diferentes formas de utilizar Telegram. Uno, en su No, ahora teléfono, tarde. que es muchísimo mejor, es como WhatsApp. Le envían un código de mensaje, pone el código y ya entra. Número 2, por la computadora. Si usa una computadora, hay Telegram Web, que usted solo pone la página Telegram Web y ahí puede utilizar con su número de teléfono. Y número 3, a través de la aplicación que hay. La descarga, la pone como una aplicación, pero en la computadora. Yo uso Telegram, la aplicación que es para computadora. Entonces hay 3 formas. Yo descargué la aplicación en el celular y puse el número. Ah, bueno, le pone el número y le tiene que enviar un código a su mensajería. Se va a mensajes, copia el código, inmediatamente ya crea su perfil. Cuando usted ya lo tenga creado, le escribe a uno de sus compañeros, porque ellos también lo pueden añadir a usted, que ellos le manden el link, ¿verdad? O yo también le puedo mandar el link. También se lo mandé a todos por EduBox, por mensaje. ¿Verdad? Entonces, eso nos sirve de apoyo. Muy amable. Hoy tenemos laboratorio. No, hoy tenemos otra actividad. Después vamos a hablar en la segunda hora. Sí voy a necesitar que en la segunda hora usted ya vaya teniendo una hoja en blanco, ¿sí? Una hoja en blanco, porque eso le va a ayudar para hacer, puede ser papel bond, ¿verdad? Tamaño carta, porque usted lo que va a hacer ahí es la tarea, ¿ok? Pero tiene que quedar libre, porque usted va a tener que modificarlo. Una hoja libre, ¿ok? Entonces, recordando lo que vimos en la clase pasada, mencionamos sobre lo siguiente. Estuvimos hablando acerca de los tejidos animales, ¿sí? Por ejemplo, mencionamos, ¿verdad? El tipo de tejido cuando, por ejemplo, que se forma en la sangre, que son los tejidos animales, el tejido sanguíneo, por ejemplo. Mencionamos, por ejemplo, la diferencia entre tejido óseo y esquelético, ¿sí? El tejido óseo eso es para los huesos, pero el tejido esquelético, ¿sí? Son como, básicamente somos como grandes masas musculares que unen a los huesos con las masas musculares, ¿sí? Son muy diferentes. Y mencionamos, por ejemplo, el tipo de tejido liso. Yo les mencionaba a ustedes que eso se encuentra en el tubo digestivo, en los vasos sanguíneos. Y yo les preguntaba a ustedes, ¿cuáles eran los vasos sanguíneos? ¿Cuáles son los 2 vasos sanguíneos que ustedes conocen? Las venas Venas y y Las arterias. las arterias. ¿Y cuál conduce más sangre? ¿Las venas o las arterias? Las arterias. arterias. Las arterias, ¿verdad? Conducen más sangre. Entonces, a ver si alguien me recuerda, ¿cómo se forman los tejidos? Por ¿Cómo se células. forman los tejidos? Por célula. De células. ¿Y cómo tienen que estar las células para que se formen los tejidos? Unida. Unidas. Unidas. Unidas en fila,
¿Unidas de qué forma? Unidas en grupos. En grupos. Se agrupan y forman tejidos. Por ejemplo, si le aparece una imagen a Denise, si le aparece esta imagen en el examen, usted me podría decir qué tipo de células son. ¿Qué forma tienen las células en esta imagen? Mister, no vio nada. Cuadradas. Que no me Diego, sale ¿qué- nada, Mister, porque redonditas. tengo lenta el internet. Un círculo, profe. son como circulares, ¿verdad? Son como Profe, circulares. dice Denise que no ve nada. Ah, Denise si no no- ve nada. No se ve nada, dice. Vamos a intentar nuevamente, vamos a compartir. Ahora ve, Denise. Sí, ahora sí, Mister. Ah, ok. Si le preguntamos a Ana, ¿está por ahí, Ana? Ana Hernández. Ahí está Ana, miren. Excelente. Ana, dígame, si yo le pregunto a usted en el examen, ¿qué tipo de células puede ver aquí? ¿Cómo son? ¿Qué forma? Así ¿Qué no forma se tiene? nota. Casi no se nota, pero por ejemplo son estas de acá, estas oscuras que se ven aquí. Son alargadas, lisas. Alargadas y lisas. Excelente. Si yo le pregunto, por ejemplo, le pregunto a Tesla, dígame en el tejido óseo, dígame Tesla, la orientación, es decir, la dirección que tiene las células, ¿cómo es? ¿Será que van en una línea? ¿Será que van en fibras? ¿O será que van como en forma circular? Son esos puntitos rojos, son estos puntitos rojos que usted ve ahí. Están como regadas. Algo así. Están como regadas. ¿Los demás cómo lo ven? Están en forma Como circular. circular. Circular, ¿se forma observan? circular. Van Forma así como dando circular. como una pequeña vuelta. ¿Ok? Y la dirección que tiene el tejido cardíaco. ¿Será que van de forma, inciso A, de forma lateral? Lateral quiere decir izquierda a derecha. ¿Será que van de forma vertical? Es decir, que van de arriba hacia abajo. ¿Cuáles son? ¿Cuál es la Vertical. dirección? De forma Lateral. lateral, Lateral, forma profe. vertical. Lateral. Lateral, cardíaco, es decir, lateral, de izquierda a derecha, ¿sí? La mayoría son de izquierda a derecha. Ok, entonces esos son los tejidos animales. Pero también las plantas tienen sus tejidos. La vez pasada vimos una pequeña introducción sobre eso. Y hoy vamos a verlo por completo. Y para ello, recuerden que esta es la célula vegetal, ¿verdad? Aquí tenemos la imagen, recordando esta es la célula vegetal que tiene diferentes órganos, ¿sí? Por ejemplo, ¿alguien me podría decir cuál es la función principal del cloroplasto en las hojas? Este de color verde que está acá. ¿Cuál será la función? Son los que encargados de realizar la fotosíntesis. Fotosíntesis, muy bien. Y además, ¿de qué color son? Observen en la imagen, ¿de qué color son? Verdes. Cloroplasto, aquí está. Verdes. Verde. Entonces, ¿qué plantas? Si usted ve una planta que tiene hoja de color amarillo, ¿usted podría decir que tiene cloroplastos? No. No. Si ve una de color rojo, ¿tendría cloroplastos? Tampoco. ¿Sí? Ellos, o sea, es como, bueno, sí las tienen, básicamente sí los tienen, pero el color, lo que tiene adentro se llama clorofila. La clorofila es la que le da el color verde, ¿ok? O sea que si usted ve una hoja de color rojo, ¿tiene cloroplastos? También porque es una hoja. Pero, ¿tendrá clorofila? No. La clorofila solo es para las hojas que tienen de color verde, ¿ok?
Los otros tienen otros tipos de pigmento, tienen otros nombres, pero eso no lo vamos a aprender ahora. ¿Ok? Pero lo importante es, si usted ve una hoja de color verde, usted dice tiene clorofila. Muere. ¿Ok? Tejidos vegetales. Vamos a ver. Nicole Flores. Queremos escucharle ahí con su voz. Ayúdeme leyendo ahí. Tejidos vegetales. Los tejidos vegetales constituyen órganos los cuales forman el aparato vegetativo de la planta y son raíz, tallo, hoja, que realizan las funciones de nutrición y relación. La flor realiza la función de reproducción sexual únicamente en las plantas angiospermas y gimnospermas. Ok, gracias. Entonces, como podemos notar ahí nosotros, los tejidos vegetales, es como que pongamos una planta y las partes de la planta son raíz, tallo y hoja. Así como cuando discutíamos en octavo, ¿recuerdan? ¿Cómo se le mete el agua al coco? ¿Cómo será? Y luego decíamos, y ustedes debatiendo ahí, no, profe, ¿cómo? ¿Cómo va a decir que a través del floema? Decía. No entiendo, decía. Ajá, listo, se le metía el agua al coco a través del floema. Y luego les preguntaba yo, ¿cómo se endulzaba el agua del coco? Y después decía, híjole, porque agarra azúcar del suelo. ¿Cómo agarra azúcar del suelo? Le decía yo. Eso es a través de la hoja, que ahí se crea glucosa. Y entonces de ahí se transporta a través del xilema al coco. Y luego les preguntaba, ¿cómo se crea la comida del coco? Bueno, es que como ahora la comida el agua está dulce, luego se madura y se convierte en eso. Pero ¿cómo hace la planta todo eso? La planta no lo podría hacer solo con las hojas. Tiene que tener raíz, el tallo para conducir todo eso y la hoja. Y la flor, pues no todas las plantas tienen flores. Solamente las angiospermas y las gimnospermas. Recuerden que las gimnospermas son como, por ejemplo, que tienen la flor encerrada, como por ejemplo los pinos. Los pinos tienen como la flor encerrada. Entonces, tienen tejidos. Esos tejidos son como, van a formar órganos, ¿ok? En la planta. Según su composición celular, los tejidos vegetales se clasifican en tejidos simples. Estos son los tejidos de los tejidos vegetales. Tejidos simples. Parénquima, colénquima, esclerénquima y meristemático. Ya si no se los aprende así. Profe, todo esto lo va a enviar, ¿verdad? Toda esta presentación. Sí, en esta parte sí. Tendríamos parénquima, colénquima, esclerénquima y meristemático. ¿Ok? Son tejidos simples, pero también tiene compuestos, que sería formado por dos tipos de células, como el xilema, el floema y la epidermis. Ok, acá está. La vez pasada hicimos una pequeña introducción a esto. Observen la primera imagen. Aquí está. ¿Qué será esto? ¿Será que es una célula? ¿O qué será? Ahí dice que es epidermis. Epidermis. ¿Y qué es la epidermis? ¿Qué pueden ver ahí? Como una ustedes? capa. Sí, pero ¿de qué se trata? ¿De qué se trata? Ahí estoy poniendo en el mouse. De tejidos. De tejido. Ese es un tejido, ¿ok? Pregunta. ¿De qué están compuestos todos los tejidos, señores? De células. 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 Entonces dígame las células que usted puede ver ahí. ¿De qué forma tienen? Ovaladas. Hay unas que son cuadradas. ¿Qué forma tiene esto? Rectangular. Rectangular. ¿Y estas cómo son? Ovaladas. Ovalada, ¿verdad? No es como un círculo, eso es como ovalado. ¿Sí? Entonces tenemos células rectangulares y ovaladas. Eso se llama epidermis. La epidermis, por ejemplo, usted, perdón. La epidermis, usted, para que no se le olvide, es como una protección para la planta. Usted va a ver, por ejemplo, que están los árboles todos los días en el sol y a veces no se riegan. Pero ¿por qué no se secan? Porque tienen bastante tejido de ¿qué? De epidermis. ¿Dónde se encuentra? En la parte externa de la planta. Es decir, cuando usted toca el tallo de la planta o cuando usted toca la hoja de una planta, eso tiene epidermis. ¿Ok? Por cierto, hay una diferencia para que lo vayan aprendiendo. Uno, ¿cuándo consideramos que algo es una planta? ¿Y cuándo consideramos
que algo es un árbol? ¿Y cuándo consideramos que algo es un palo? Cuando dicen, voy a ir a traer mangos al palo de mango. Voy a ir al palo de mango. ¿Será correcto decir palo de mango? No. 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 ¿Un palo tiene vida o no tiene vida? No. No, ¿verdad? Un palo no tiene vida. Diríamos al árbol de qué? De mango. Un árbol entonces es en mayor escala. Está más, como que dicen, más reproducido. Es como, por ejemplo, que le digan, Diego, ¿hace qué? ¿Hace cuánto? Hace 12 años era un bebé. Y ahora Diego ya está convirtiéndose Es todo un hombrezote, todo todo un un hombre. galán. Mire, Uy, Dios mío. bo. Uy, uy, te digo, palo. Uy, La bo. que sí, pobrecito. Qué buen palo. No me quiten la motivación, oye, hombre. este muchacho pucha. está Calme. con Se le cae la barba, hombría, ya viene profe. con barba incluida y todo. Entonces, Ese es Montero, profe. sí, entonces inmediatamente usted dice que una planta está con desarrollo, no está muy desarrollada, una planta, ¿sí? Como un bebé, por decirlo así, algo pequeño, como por ejemplo la planta de frijol, una planta de maíz, son pequeños. Qué sé yo, por ejemplo, puede ser una remolacha, por ejemplo, son plantas, son pequeñas. Un árbol ya es a mayor escala. Muy bien. Entonces, pero todas las plantas, hasta los árboles, tienen epidermis. ¿De qué sirve? Proteger de la desecación, de las variaciones de temperatura y el ataque de hongos e insectos que produce la cutícula. Es como la piel, ¿ok? Usted tampoco se va a quemar por completo, sus huesos no se queman. ¿Por qué? Porque tiene su piel que la protege. Ok, peridermis. ¿Dónde encontramos la peridermis, Tesla? ¿Dónde la encontramos? Aquí dice. En el interior de la raíz. En algunos tallos y raíces de plantas leñosas, la peridermis. Y observen que van de diferentes formas. Pregunta, ¿cómo son las células de la peridermis? ¿Cómo lo pueden ver ustedes ahí? Uy, profe. Tampoco raro, ¿verdad? La verdad, sí, profe. Ok, son Pero es como que básicamente tuviera un montón de como- capas. Un montón Son de varias capas. capas, yo sé, pero son básicamente este tipo de células, que son rectangulares, por decirlo así, solo que están como más en capas, más y más y más en capas, ¿sí? Entonces, ¿cuál es la función? En la corteza externa protege los tejidos subyacentes. Acá hay un montón de tejidos, todo acá hay un montón de tejidos. Entonces, en la corteza externa es donde se llena todo eso, ¿ok? Endodermis. Permítanme. Ahí anda Víctor, va, profe. Bien. Tendríamos acá entonces, por ejemplo, el endodermis. Es una parte más interna. Nosotros la endodermis solo la encontramos en las raíces. ¿Qué hace? Va a separar las haces vasculares. Pregunta, ¿alguien sabe cuáles son las haces vasculares? Y los mencioné relacionándolo con el coco. Haces vasculares, ¿cuáles serían? Uno empieza con X. Xilema y floema. Xilema y floema. Gracias a Google. Un conjunto de Quiero aclarar, va. Ajá. Siguiente. Se llama meristema apical. ¿Dónde lo encontramos? En las puntas de las raíces y las yemas de los tallos. ¿Sí? Aquí casi no se ve tampoco el tipo de célula, entonces no se preocupe que no va a ser un tipo de imagen que le voy a pedir que describa. Pero esto lo encontramos como quien dice, usted no sé si ha notado o ha intentado desenterrar una pequeña plantita de frijol. ¿Alguien ha intentado eso? O arrancar alguna, imagino yo que en el colegio hicieron alguna vez agropecuaria o en la escuela. Y cuando Sí. lo mandaban usted a arrancar monte, por ejemplo.
Sí. ¿Cómo Sí, salía profe. la raíz a veces? ¿Qué color tenía? Si era bien pequeña, si era bien pequeño lo que usted arrancaba, ¿de qué color salía? Algo Verde. verdoso. Verde, ¿qué más? Marrón. Un café muy pálido. Ahí, quien dijo que era pálido, exacto. Verde no puede salir. Sale como un color pálido, como por ejemplo blanco, así como un Mentira. blanco hueso. Esas son raíces tiernas. Entonces tienen esto, ¿eh? ¿Qué tejido tiene? Meristema apical. ¿Sí? Es el crecimiento primario o en longitud. Esas pequeñas raicitas. Esas son básicamente. El otro tipo de tejido vegetal, meristema lateral. El meristema lateral, miren, básicamente son células que son, por decirlo así, son como igual de este tipo de forma, como que son rectangulares o cilíndricas, Pero más larga, pa. más largas y están demasiado unidas. Y si están demasiado unidas, son más fuertes, son súper más fuertes. Entonces, lo encontramos en la madera y en corteza en tallos leñosos. O sea que si yo les pregunto a ustedes en examen, el meristema lateral lo posee una planta de frijol. ¿Verdadero o falso? No. Falso. Falso, dicen por ahí. Número 2. La planta de maíz posee meristema apical. Lateral. ¿Verdadero o falso? Uy, creo que ¿Han es. visto una planta de maíz, verdad? Imagino yo que han visto el tallo también de la Verdadero. planta de maíz. Entonces sería meristema lateral. ¿Será que la encontramos en una planta de maíz? Yo digo que es que no sé. Falsa. No, creo que no. Ahí como adivinando. ¿Cómo lo puede identificar, profe? Sí, pregunta. ¿Será que la planta de frijol y será que la planta de maíz tiene madera? No. No, ¿verdad? Solo lo encontramos el meristema lateral en aquellos tipos de plantas que tengan madera, por ejemplo. ¿Cuáles tienen madera? ¿Qué tipo de árbol? Árboles. Los ciruelos. Los ciruelos, ¿qué más? El árbol de mango. ¿Sí? Todo lo que tenga madera tiene meristema lateral. ¿Qué es el meristema lateral? Va después de esto. Sería un crecimiento secundario en grosor y en diámetro. Es por decirlo así, un poco más grueso, ¿ok? Siguiente. Aquí vienen los que terminan en quima. Parénquima. Si ustedes ven las células, ¿cómo son las células acá arriba? Alargadas. Alargadas. ¿Y acá cómo son? Como circular, no sé. No. Como Circulares. circulares. Entonces, vamos a decir que las células son circulares y alargadas. Pero observen cómo son acá. Por ejemplo, ¿cuál es el espacio que tienen las células circulares? ¿Será que están muy unidas, poco unidas o nada unidas? Algunas están como unidas y otras, pero siempre tienen un poquito de distancia. Entonces diríamos que son poco unidas, porque Unidas. ahí hay como bastante espacio. ¿Y las células alargadas cómo son? ¿Muy unidas, poco unidas o nada unidas? Muy unidas. Muy unidas. Las Muy unidas. largas están muy unidas. Ok, entonces de esa forma las alargadas están más unidas. Entonces, ¿dónde la encontramos? Cuando usted, por ejemplo, agarra una hoja, que generalmente usted ha visto que, por ejemplo, una hoja de una planta de mínimos es un poco gruesa. O, por ejemplo, la hoja de un árbol de coco también son muy gruesas esas. Pero si usted agarra una hoja de una flor, ¿sí? Usted agarra de una flor, son más blanditas. Entonces, ahí lo encontramos en una parte blanda de las hojas, también en los tallos, en raíces, flores y frutos, que son débiles, ¿ok? ¿De qué sirve el parénquima, muchachos? Aquí en el parénquima, en la mayoría de las plantas se realiza ¿qué? Fotosíntesis.
Aquí es donde se realiza la fotosíntesis, en la parte del parénquima, en ese tejido, ¿ok? Y almacena material de reserva y secreción, ¿ok? Ese es el parénquima. O sea que si yo les digo a ustedes, primero, ¿en qué órgano de la célula vegetal se realiza fotosíntesis? ¿En cuál me dirían? ¿En qué órgano? ¿En la mitocondria? ¿En el retículo endoplasmático? El cloroplasto. En los cloroplastos. Muy bien. ¿A través de qué tejido lo hacen? Del parénquima. Parénquima. Bingo. Y entonces ahí usted ya tiene 2 preguntitas de examen correctamente respondidas. Ahora el colénquima. ¿Qué células, qué forma tienen las células? Como, ¿ha visto la caligrafía, profe? Me ponía a Ajá. hacer caligrafía. Parecen eso. Como círculos, pero sin, o sea, solo lo de alrededor. Eran óvalos que iban interlazados. Son casi como Eso. óvalos que van unidos de forma lateral, ¿ok? Van unidos de forma lateral en forma de cadena, ¿sí? Eso parece como que están en cadena, ¿sí? Parece que están unidos en cadena. Están en grupo, sí, pero en forma de cadena básicamente se ve ahí. El colénquima, ¿dónde lo encontramos? También en hojas, tallos no leñosos, ¿ok? Es decir, que el árbol de mango no tiene que colénquima. Flores y fruto, ahí sí lo encontramos en flores y fruto. ¿Y de qué sirve? El colénquima solamente le da estructura. Usted va a ver que un tallo tiene su forma. Le da sostén también y le da flexibilidad. Así como, por ejemplo, cuando usted quiere, o cuando su mamá agarraba una hoja agarraba una rama de un árbol, la quebraba para irle a pegar, ¿verdad? Esa flexibilidad que le da las ramas es gracias al colénquima. El esclerénquima, forma de las células, ¿cómo son? Circulares. ¿Cómo serán? Circulares. Circulares o como óvalos. Yo lo miro más ovaladas. ¿Ok? Están con mucho espacio o con poco espacio. Sin espacio. Con poco espacio. Con poco espacio. ¿Sí? Inclusive algunas se ven ahí agrupadas. Aquí se ven bastante. Miren que aquí hay pequeñas también. Muy pequeños están agrupados. Entonces, ¿dónde le encontramos esto? Por ejemplo, en cáscaras de semillas y huesos de frutos como cerezas y duraznos. No sé si ha visto, ¿sabe cuál es el hueso de las cerezas? Así se le dice, hueso de la cereza. Por ejemplo, está el fruto de la cereza y tiene como una pequeña ramita ahí dentro. Eso se llama el hueso de la cereza. Entonces, ahí lo podemos encontrar también en cáscaras de semillas, por ejemplo, de un cacahuate. ¿Qué más son semillas, por ejemplo? Dígame otra cáscara de semilla. Van a decir que nunca han comido licha. Sí. Ah, sí, hombre. He comido licha. Rico. Pucha, ¿quién no, Los profe? mangos Quien no ha también. comido licha no tiene infancia, profe. Casi me muero con una, profe, Mangos, pequeño. los Van a mangos, los decir- mangos, los mangos. Van a Es decir cierto, que luego. nunca han agarrado Los un mango mangos. verde, que le echan pimienta, sal, No, profe, no le he hecho juguito, nada. cominos, todo. encima le echa un poquito de limón y luego Pucha, de todo le echas hasta el Luis, la mire. semilla, Luis, hasta la a ver, semilla, ¿qué no le echa? hasta la semilla empieza usted A ver, a ¿qué? lamer. ¿Sí o no? Entonces, en esa semilla, en la cáscara de esa semilla, encontramos el esclerénquima, ¿ok? Y también en las maderas. ¿Para qué? Eso le da sostén y resistencia mecánica. Pero, por ejemplo, ¿quiénes han probado mango tierno? Creo que la mayoría, ¿verdad? El mango tierno, ¿cómo ven que tiene la semilla? ¿De qué color es? Blanca. Blanca. Pregunta, Blanco. ¿esa tiene bastante esclerénquima o tiene poca esclerénquima? ¿Qué creen ustedes? ¿La qué, profe? Tiene la semilla del mango que es blanca cuando está tierno. ¿Será que tiene bastante esclerénquima o tiene muy poco esclerénquima? Digo, que muy poco. Luis dice que cree que es poco.
Eso está sencillo. Tiene poca esclerénquima. Si tiene bastante, entonces usted ya ve de que está la cáscara más fuerte. La cáscara está más fuerte. Lo mismo sucede con las lichas y todas esas semillas. Ok. El xilema. Miren que el xilema tiene un montón de células. Ahí están identificadas. Acá están, son circulares, una encima de la otra. Acá hay más circulares, pero están más agrupadas. Porque van a formar un pequeño conducto. ¿Dónde lo encontramos? En los vasos leñosos, en tallos, hojas y raíces. ¿De qué se encarga el xilema? Por ejemplo, cuando recordamos del agua de coco, conduce agua y minerales desde las raíces a tallos y hojas. Es decir, que ellos van, desde la raíz, van a succionar el agua, los nutrientes que están en la tierra. Y por último está el floema, que casi no se ve por acá, el floema, que son vasos cribosos en tallo, hojas y raíces. ¿De qué sirve el floema? Bueno, el floema va a conducir el azúcar disuelta, otros nutrientes y hormonas de las hojas de la planta. ¿Ok? Recuerden siempre, en la hoja de la planta, ahí es donde se produce el azúcar. ¿Ok? Profe, y cuando el agua de coco está, por ejemplo, no tan salada, sino que se siente un poco ácida, ¿por qué sucede? Que no está muy dulce, por ejemplo. Eso básicamente es porque la planta no está generando suficiente glucosa. Y por ejemplo, lo que hacen algunas personas es que le ponen una bolsita de sal, lo tiran arriba del coco y cuando la lluvia le cae, entonces la sal se disuelve en todo el árbol. Entonces como que hace una reacción química y vuelve a despertar el nivel de glucosa. Eso básicamente es porque no hay mucha glucosa en el árbol. Y porque no han llegado quizás muchas, por decirlo así, las avispas. No han llegado muchas avispas a poder hacer la polinización, que recuerden que ellas también llevan azúcar a la flor. Muy bien. Entonces, no sé si quieren que nos conectemos directamente para hacer la Directamente, profe. Directamente. Para Directo. Sí, profe. que sea más salir rápido. 10 Pasa el minutos tiempo. antes. Dele, profe. Igual terminamos saliendo a la misma hora. Sí, Prácticamente, pero bueno, nosotros somos 10 minutos tontos y antes. dijimos que No, Diego, directamente. yo soy. Excelente. Hasta más Directamente tarde, creo que entonces, salimos. nos conectamos.